dice, no, ya no recuperamos las grasas que acumularon las empiezan a liberar y empiezan nuevamente a darse un funcionamiento y la célula recupera sus características normales. Algo así podríamos decir se plantearía en este momento, ¿no? Dice, no, la célula tiene sus proteínas, las ha plegado y miren qué ha sucedido aquí. En ese plegamiento las acumula. De pronto con el fin de pensar, de pronto se arregla la proteína, ¿no? La alteración, la mutación, pero sabemos que esto no va a suceder. Entonces aquí vamos a tener problemas con estos pacientes, ¿sí? Y finalmente no. De pronto otra forma es que se afecte algunas situaciones. Por ejemplo, dice, no hay una enzima que ayude para que se termine un metabolismo y entonces esos elementos quedan parcialmente, sí, parcialmente digeridos y se terminan acumulando. Sí, quedó ese complejo allí. Y el otro evento, aunque no es muy frecuente que lo vaya a hacer una célula hepática, pero lo suelen hacer otras con mayor frecuencia, incluso la misma de la piel, ¿sí? Y de otras células, de otros tejidos, más el tejido conectivo. Es esta cuando hay un elemento exógeno, e incluso algunos endógenos, y pueden acumularse, o sea, se degradan, o sea, quedan en intersticios, son fagocitados, ¿sí? Por eso una de las células que más va a intervenir y que ya la vamos a mencionar como protagonista, digámoslo así, de nuestro capítulo, de nuestro tema de acumulaciones es el macrófago. ¿Por qué? Porque él suele en su citoplasma, con ese fin de tratar de generar ese equilibrio, fagocitar muchos de los elementos, ya sean endógenos o exógenos, que queden en el intersticio, los fagocita y trata de llevar eso como un equilibrio, ¿sí? Entonces, puede decir que lo ingiere, lo guarda en sus vacuolas fagocíticas. El problema es que cuando quiere digerirlo, no tiene cómo. Y entonces, muchas veces, o en algunos casos, pues no todos, pero sí en algunos casos, ese elemento queda en los macrófagos y ahí permanecerá mucho tiempo hasta que el macrófago muere y de pronto estos elementos sean otra vez fagocitados por otro macrófago. Entonces son como los elementos claves del proceso de las acumulaciones intracelulares, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de algunas de ellas y les voy a colocar algunos de esos ejemplos y la aplicación de lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, parece que yo quería mostrarlos, sí. Bueno, esta ya como complementando lo que decíamos hace rato, hablamos de las endógenas, ahora sí de las exógenas, que también se pueden acumular. Yo creo que esto podríamos dejarlo más así, que esto era lo endógeno y aquí era lo exógeno, ¿sí? Que ya no se elimina. Pero en lo que les voy a comentar ahora, tranquilos que lo que te he querido expresar con esto se los puede complementar mucho más en las siguientes diapositivas, ¿sí? Por lo siguiente, es que decimos que hay acumulaciones de algunos, sí, de algunas sustancias, ¿sí? En este caso, acumulaciones intracelulares de lípidos, ¿sí? Dijimos, ¿se pueden acumular elementos endógenos? Sí, los lípidos. Entonces, hablemos de ellos. Los lípidos se acumulan, ¿sí? A pesar de que es un elemento fundamental dentro del organismo, ¿sí? Se pueden acumular ya sea como triglicéridos, como colesterol, estrés de colesterol, fosfolípidos. Acuérdense que también estos son importantísimos dentro de las membranas celulares. Cuando ellos se acumulan en cualquier forma de estos, ¿sí? Especialmente en triglicéridos, pueden en los tejidos hacer lo que se llama un cambio graso y también lo que se llama también estatosis, ¿sí? Esteatosis.
Se refiere a que es la acumulación de grasa en algunos sitios del cuerpo, aunque la mayor parte, y ya casi es algo que si ustedes dicen, hay esteatosis, generalmente están hablando de hepática, ¿sí? La mayor parte ya casi es difícil que ustedes encuentren, digan, esteatosis en el corazón, en el músculo, en el riñón. Allá podríamos decir, también la podemos llamar como esteatosis, pero con poca frecuencia lo denominan o lo tienen o se tiene acostumbrado dentro de de los colegas y la parte clínica de hablarlo así. Nos hemos quedado casi de esteatosis haciendo relación al hígado, ¿sí? Porque es el sitio donde más lo observamos y donde se evidencia ese tipo de situación, que era algo como lo que vemos aquí, mire, esto, el hígado graso, la esteatosis, ¿no? Entonces, a eso hace relación, al acúmulo de grasa. Aquí muestra un poco ese proceso, ¿no? Los ácidos grasos, ¿sí? Como, primero que todo, este proceso de metabolizar los ácidos grasos y sus acciones sobre muchos de los lípidos que realiza el hígado, pues termina, esta es la situación normal, pero cuando esto se altera, cuando alguno de estos eventos no se hace de forma adecuada, por decirlo, tenemos aquí un elemento que impide que las lipoproteínas se formen. Entonces, al final, pues estos otros elementos grasos tienen que acumularse y empezamos a ver esa situación. ¿Sí? Ya cuando hablemos en hígado, que vamos a hablar más adelante, de cómo se da el fenómeno de la cirrosis alcohólica, pues ya profundizaremos un poquito más sobre esto, pero de forma así inicial podemos decir que este metabolismo sí se ve afectado por la situación tóxica que realizan los alcoholes, el etanol especialmente, y termina haciendo que se genere de manera temporal esteatosis. Esteatosis con el fin de esperar o darle el chance de que se dé una regla. Pero lastimosamente, si el paciente sigue consumiendo alcohol, es lo que a lo que vamos a llegar es a una situación en la que él no va a poder generar ese equilibrio. Y finalmente, pues va a llegar a producirse el daño sobre la célula. Y ya veremos que se estimulan otros procesos adicionales, como serían procesos inflamatorios, fibróticos, y bueno, ya allá es donde se verá y se desarrollarán los procesos cirróticos. Pero esto es mirándolo cuando la lesión no ha avanzado tanto hasta llegar a esa situación de daño. Otros eventos u otro tipo de elementos lipídicos que se pueden acumular estarían en este caso, los podemos pues tener en cuenta como son eh, los elementos del colesterol, la aterosclerosis, yo creo que de esta sí han escuchado. ¿Quién me podría ayudar a decirme algo de la aterosclerosis, que es? La acumulación de colesterol en las paredes de las arterias. Listo, digámoslo así, sí. La acumulación de ese colesterol en las paredes de las arterias, formando placas, que son placas, aunque va a sonar un poco redundante, placas ateroscleróticas, las que ocasionan que ese colesterol, pues, termine ocasionando procesos de tipo de, de endurecimiento y de obstrucción. Entonces son algunas de esas situaciones, ¿no? Veamos ahora los síntomas, creo que no sé tan frecuente que lo hayan escuchado. Son algunos procesos en los que también se acumula grasa.
Especialmente lo vemos a nivel de piel. Y en estos casos, cuando lo hemos visto en piel, se ven como unas manchas amarillentas. A veces lo vemos en personas ya de edad avanzada, se puede ver ese tipo de situación. Y estos síntomas, pues, son ese elemento que, como les digo, suele ser más de tipo, pues, crónico y no genera, digamos, algo de tipo patológico, ¿no? Digamos, una alteración, un desequilibrio a nivel de la piel. Realmente no hay mucho cambio en ese sentido, sino que es un fenómeno que ya sea con el tiempo en sus pacientes. La inflamación y la necrosis, que hacen parte, estos dos son dos temas de dos, o sea, son la temática de dos capítulos que seguiremos viendo un poco más adelante. O sea, terminamos este tema que estamos trabajando y empezaremos lo que es la necrosis. Y después de necrosis veremos inflamación. Allá también suele darse algo del proceso de acumulación de esto y pues ahí sí ya lo ampliaremos más, ¿sí? Pero suele también acompañar estos procesos. Y la colesterolosis, el término es como muy diciente, ¿no? Se relaciona con la acumulación de colesterol. Deben esto, la colesterolosis. Uno dice, ¿y dónde lo veo y cómo lo veo? O sea, ¿cuál sería el aspecto que yo vería una colesterolosis? ¿Sí? Como sabemos que es acumulación de colesterol, entonces se da la siguiente situación, ¿sí? Que el término, que colesterolosis no la vemos sino en otro órgano como es la vesícula biliar, ¿sí? Y esta vesícula biliar tiene la característica que ella acumula, o sea, ¿cuál es el papel, en otras palabras, de la vesícula biliar? Y ya con eso podemos seguir con la explicación. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? Para acumular la bilis que forma el hígado, La acumula, pero ¿qué hace luego? la La secreta el secreta en duodeno. el duelo. Mm, ¿Qué dice Dania Rosas? O Sebastián España, ¿qué nos dice? ¿Qué hace es, la vesícula con la bilis? Pues además de acumularla, como dice el compañero, la secreta el duodeno cuando hay proceso de digestión, sobre todo de grasas. Bueno, eh, y voy a aprovechar para hacer lo siguiente, ¿sí? Necesito que al chat todos en este momento me remitan en el chat me escriban la palabra, una corta palabra que no se va a demorar nada en escribirla, como para hacer un llamado de quiénes están realmente aquí. En este caso, escríbame la palabra bilis. ¿Listo? Entonces van a escribir, ya escribieron, ya queda, sí, ¿en qué momento lo escriben? 8:35, perdón, 6:35, a las 6:36 ya no debe de nadie escribirlo porque ya no se lo acepto, ya no. Sí, todos tienen ese tiempo muy exacto para hacerlo. Bueno, después ya cargamos quiénes fueron los que escribieron. Bueno, Doc, entonces, a mí se me fue el internet, se me cerró la página, entonces me demoré en escribirla. pero a ver, sí, porque aquí está llegando, es que no se me pueden demorar más de un minuto. Bueno, entonces, em, sucede que la colesterolosis
se da cuando la bilis, digámoslo tanto a nivel de bilis como a nivel de vesícula, se generan unos cambios, ¿sí? La vesícula, su papel más importante es de concentrar la bilis. O sea, ya no solamente la bilis pasa por ese sitio, pero la concentra, ¿sí? Concentra la bilis y la convierte en un elemento bastante óptimo para que nos ayude en los procesos de digestión de las grasas. Cuando se hace el proceso de concentrarla, sí, puede ser que la esté concentrando en forma bastante intensa o de pronto venga la bilis con un exceso de lípidos, de colesterol. Entonces, sucede que se da la colesterolosis. ¿Y en qué consiste? Que a nivel del- de la pared de la vesícula, los macrófagos, pues que les dije, aquí intervienen mucho los macrófagos como uno de los protagonistas de este proceso, y miren lo que hace, acumula la bilis, perdón, la bilis no, sino el colesterol. Y estos macrófagos, yo creo que el término que les voy a decir, puede que lo hayan escuchado alguna vez, se vuelven macrófagos espumosos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con macrófagos espumosos? A que tienen pequeñas vacuolitas de lípidos metidas allí. No sé si ustedes mirando esta imagen, ¿sí? Por ejemplo, si yo la amplío un poco, se alcanza como ligeramente a ver algo granulado hacia el citoplasma, que está tratando de mostrar un poquito estas vacuolitas llenas de colesterol que se están generando en estos tipos de células. A esto es lo que llamamos la colesterolosis y realmente es algo que nosotros lo vemos con una relativa frecuencia, ¿no? Sí. Bueno, disculpen que se tuve aquí un inconveniente, pero listo. Entonces, miren, estamos mirando esa situación o ya lo miramos a nivel de los lípidos, ¿no? Sí, de los lípidos sucede esa situación. Sí, entonces vemos esto. Bueno, ya bajamos como lípidos. Ahora sí, vamos a verlo a nivel de proteínas. Sí, como otros elementos básicos de los seres humanos. Las proteínas tienen la característica de que se pueden también acumular y lo vemos, por ejemplo, en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando una persona está en un proceso de tipo, hay un daño a nivel del, del riñón, me explico, ¿sí? Sucede que si normalmente a nivel de riñón se debe de perder proteínas, ¿sí o no? No, ¿Qué No, doctor. opinan? o muy No, no, pocas, pero de tamaños muy pequeños. Exacto, son muy poquitas las que se pierden y son tamaños muy pequeños. Yo les he colocado a muchos de los grupos con los que hemos trabajado y probablemente ahorita ya estén graduados, sí, pero les coloco esa situación como esta. Si digo, si usted es como, si usted ya termina y está como médico trabajando en un sitio o digamos, en cualquier institución, le dicen, bueno, como médico le vamos a pagar 3 millones, por decir algo. Se dice, ah, listo, entonces ya tengo, ya estoy ganándome un sueldo y se va a trabajar y listo, súper ya, ¿sí? Entonces, te dice, de estos 3 millones voy a coger 1 millón, 2 millones, que son los que, bueno, parte de mi sueldo, y el otro lo boto a la basura. Dice, no, ¿cómo lo voy a botar a la basura?
¿cierto? Que eso le costó a usted trasnocharse, le costó estudiar bastante, le costó todos los, estar acá a estas horas atendiendo clases. O sea, son muchas cosas que uno tiene que hacer para poder llegar a ser médico. Yo llegué, y ya llegó a ser médico y ahora voy a botar todo lo que yo aprendí y que me sirve para trabajar, lo voy a botar a la basura. Te dirán, no, no puedo hacer. ¿Por qué el ejemplo? Es porque procesar y formar proteínas en nuestro cuerpo es una situación compleja, no es tan sencilla, ¿sí? Y la formación proteica, siendo de esa forma, siendo compleja, pues al mismo organismo no le queda tan fácil de decir, yo me esfuerzo haciendo proteínas y no puedo permitir que el riñón las bote, ¿sí? Entonces, él botará una que otra, pero no va a botar con proteínas grandes. En el caso de que haya una enfermedad a nivel renal, esas proteínas eh, se van a tratar de recuperar. El riñón va a tratar de reabsorberlas. Por eso es que dice aquí gotitas de reabsorción. Entonces, en las células de los túbulos renales, Carlos Cerón, ¿sí escucha Carlos Cerón? Sí, profe. ¿Qué tipo de células tienen los túbulos renales? ¿Cómo? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Qué tipo de células hay en los túbulos renales? En las... Ay, espera, no me acuerdo. Tipo de células. ¿Qué epitelio entonces? Es cilíndrico, si no estoy mal. No, es epitelio cúbico. Sí, bueno. Pero ese epitelio cúbico, sí, por eso es que les digo, vamos a ir recordando, no es que lo esté calificando, sino que vamos a ir recordando poco a poco, ¿no? Para que... Listo, veamos aquí el epitelio, ¿sí? Miren, voy a tratar de ampliar un poquito haciendo más énfasis en la imagen, ¿sí? En la foto que está allí. Miren, estas células son las células del epitelio renal, ¿sí? Y cuando en la orina se quiere perder estas proteínas, porque el glomérulo tiene daños, entonces, ¿qué hace? El riñón dice, no, yo no quiero perder esas proteínas y las empieza a tratar de recuperar y empieza a acumularlas, mire, aquí. Entonces va acumulándolas aquí, ¿sí? Las va a ir acumulando, ¿sí? Y se ven de un color ligeramente rosado, sí, casi como lila o magenta, se ve en la acumulación de estos elementos proteicos. Entonces, es una forma de evidenciar esto. Es una de estas formas de la acumulación de ellos, ¿no? También se puede observar en estos casos algunas alteraciones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, eh, se quiere, digamos, miremoslo en el caso, como lo comenta aquí también, la síntesis excesiva de algunas proteínas, ¿sí? Por ejemplo, dice, en el caso de que se dé un proceso infeccioso, ¿sí? En uno de estos procesos infecciosos, sucede que se puede ocasionar un evento como la producción de anticuerpos. Isabel Cadena, Sí, profe. una pregunta. ¿Qué célula produce los anticuerpos? Yo creo que ese tema no está no está rebuscado porque en la actualidad estamos hablando mucho de procesos. Lo del COVID nos tiene estudiando mucho lo de anticuerpos, lo de virus y todo eso. ¿Me escucha?
¿Quién produce? Los linfocitos B. Sí, los linfocitos B, también llamados plasmocitos en los tejidos. Muy bien. Esos linfocitos B producen los anticuerpos. Se ha notado en algunos sitios donde se ven procesos infecciosos, procesos bacterianos, se genera la siguiente situación, que hay mucha producción de ellos y eh, suelen generar esta acumulación dentro de las mismas células. ¿Sí? Es un fenómeno que se puede ver en estos tipos de las de los tejidos o sea, de las zonas donde esté dándose un desarrollo inflamatorio, se suele acumular por la gran producción de este tipo de moléculas proteicas. Otro que habla aquí es los defectos de plegamiento, ¿sí? Que es lo que refería acá, ¿sí? Que a veces tienen que llegar a hacer un proceso de plegamiento de la proteína y realmente en algunos fenómenos que hacen que no se dé este plegamiento determinado, entonces se generan ciertos, eh, digamos, acumulaciones proteicas que ya no son fáciles de volverlas activas. ¿Sí? Aquí podemos decir que algunas lo van a tratar de hacerlo por la vía de la degradación, se pueden acumular y tendrán que terminar destruyéndose porque ya no son activas, ¿no? Pero habrá un momento en que las vamos a encontrar en forma acumulada dentro del citoplasma de algunas de estas células. Es como para explicar todo esto como el fenómeno relacionado con la acumulación de proteínas dentro del citoplasma de las células. ¿Sí? De las células de nuestro cuerpo pueden hacerlo de esa forma. Y vamos a ver la siguiente que se acumula. ¿Cuál sería? ¿Cuál nos falta de los productos fundamentales que se pueden acumular? Carbohidratos. Los carbohidratos, muy bien. Entonces, veamos lo de los carbohidratos. Uno de ellos, y creo que es que más lo podemos ver en forma acumulada, porque uno dice, bueno, la glucosa solita no es tan fácil, aunque en los procesos de diabetes, pues es una alteración metabólica en la que se acumula, pero a nivel sanguíneo, pero en los tejidos realmente la situación no es tan alta. Sí, al contrario, precisamente porque los tejidos están faltos de glucosa, sí, porque no les está llegando a las células. ¿Qué sucede? Las células están haciendo un grito desesperado, necesito glucosa. Y ese grito es que le dicen al organismo, necesito, me estoy muriendo de hambre, no tengo glucosa. Y la glucosa sí está, pero está afuera, está en la sangre, pero no está accediendo a la célula. Entonces, en ese grito tan desesperado, las células van a empezar a sentir que, o van a, como quien diría, van a hacer un llamado para generar hambre. El paciente tiene ganas de comer porque sus células sienten que se están muriendo de hambre por falta de glucosa, pero no es realmente así. Y por eso una persona que tiene diabetes tiene ganas de comer porque sus células se lo están pidiendo. Pues come mucho, ¿sí? Entonces hay polifagia, ¿sí? Pero esto hace que la concentración de glucosa se vuelva tan alta dentro de la sangre, ¿sí? Y esa osmolaridad empieza a volverse algo bastante extrema, que el paciente empieza a tomar mucho líquido para empezar a generar un equilibrio, porque ya se ha producido y el paciente tiene sed, ¿sí? Entonces, polidipsia. Y toma tanto líquido que al final también él va a orinar bastante y parte de esa glucosa que estaba allí en la sangre también va a eliminarse y va a tener poliuria. Como para recordarles un poquito la clínica de la parte de la diabetes, ¿no? Pero realmente que uno diga que se acumule el azúcar dentro de la célula, no. Sí, pero la diabetes de alguna forma con el tiempo sí va a lograr acumular en algunos sitios como los vasos.
va a hacer que se dé algunos cambios de algunas sustancias, ¿sí? Algunos elementos proteicos van a sufrir efectos por el exceso de carbohidratos y ya vamos a tener algunos inconvenientes posteriores. Entonces, es un elemento, pues, como para mencionar que la diabetes, sí es un aumento nada más de la glicemia a nivel de sangre, ¿sí? El glucógeno, este sí ya es más intracelular. Y yo creo que todos lo hemos escuchado, en especial en algunos sitios, por ejemplo, donde dice en el hígado, el glucógeno es bastante marcado, ¿sí? Entonces, se da ese tipo de situación. Luego, encontramos que eh, hay otros lugares, por ejemplo, en el músculo también encontramos glucógeno. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del cuello uterino, decíamos las células superficiales del cuello uterino, las células escamosas superficiales, tienen en su citoplasma acumulaciones de glucógeno, ¿sí? Y he colocado la tinción del PAS porque ella ahí ayuda a resaltar este tipo de acumulaciones por los carbohidratos que están alta cantidad, entonces la tinción de pases tiene cierta afinidad y los marcos ven de color más rojizos, digamos rosados, ¿sí? Entonces, no ya sabe que bajo esta coloración se van a ver así, el glucógeno como una forma de acumulación de los carbohidratos. Esto mencionándolo como los productos fundamentales, elementos que nuestro cuerpo los está continuamente trabajando, ¿sí? Básicos, lípidos, carbohidratos, proteínas. Vamos a mirar ahora algunas sustancias, ¿sí? Y voy a cambiar un poquito el orden del que está aquí. Voy a hablar primero de los pigmentos endógenos. Ya voy a hablar de los exógenos para explicarles algunas cosas interesantes al respecto. Pero hablemos de los endógenos. Y sucede que cuando yo hablo de ellos, tengo que, como su nombre dice, recordar que son producidos por algunas de nuestras células. Hablemos de la lipofuscina, este de aquí, este primer pigmento, ¿sí? Es un pigmento que realmente no podemos decir que se produzca en muy altas cantidades, ¿sí? Se produce en una cantidad, digamos, escasa, ¿sí? Por decirlo. Yo creo que el ejemplo que les voy a dar nos va a dar una cierta posibilidad y algo que nos va a servir de cómo estudiarlo. Es lo siguiente. Imaginémonos que em, se produjese un miligramo, ¿no? Que pues fue un miligramo, sí que fuera pues algo muy pequeñito a nivel de célula. Sí, ustedes saben que un miligramo por una célula es bastante, pero digamos que fuera un miligramo, ¿sí? Y cada día la célula dentro de su metabolismo produce un miligramo de esa sustancia, ¿sí? La célula, tomemos una célula, vive una semana, entonces un miligramo en la semana acumuló 7 miligramos y se murió. Pero era tan poquito lo que acumuló que ni nos dimos cuenta, ¿sí? Pero si yo le digo, si la célula que lo produce no va a ser una célula que viva 7 días, sino que va a vivir 50 años, usted dice, no, pues ahí la cosa cambia, ¿cierto? Porque en 1000 días ya tendríamos un gramo, ¿sí? Y así uno diría, no, pues una célula que viva mucho sí se le va a notar,
porque las cantidades ya va a tener grandes cantidades dentro de su citoplasma. El comentario y el ejemplo viene en este sentido. Todas las células pueden producir la lipofuncina producto del metabolismo de lípidos, pero las células que viven mucho tiempo son en las que se puede ver esos gránulos de lipofuncina, porque lógicamente han tenido mucho tiempo, tantos metabolismos y se va acumulando y ya se va volviendo notorio. Por eso usted las puede ver más, estas acumulaciones en la lipofuncina, en las neuronas o en el músculo estriado, ¿sí? Que son células de tipo permanentes. Entonces, claro, ya puedo verlas ahí acumulados. Incluso ha sido una forma indirecta a veces de poder más o menos calcularle la edad a una persona. Si yo encuentro a la persona y le miro que las neuronas tienen poca lipofuncina, ¿qué podía pensar? Esta persona es un niño, es un joven o es un adulto. Es un niño. Un niño. Exactamente, porque tiene, o sea, muy poquitos años, tiene poquita. En cambio, si fuera uno dice, uy, tiene mucha lipofuncina, no, pues este ya es un viejito, debe de tener unos 60, 50, 60, 70 años, porque claro, entre tanto tiempo ya tiene que tener, se vuelve más visible. Como les digo, no es que sea tóxica, pero indirectamente nos ha ayudado como servir de marcador para eso, ¿no? Para poder de pronto mirar un poquito ese funcionamiento y a veces también indirectamente hacer cálculos de la edad. ¿Se acuerdan de la melanina? Estábamos hablando de ella y decíamos que la melanina se produce en el cuerpo humano eh, por parte de los melanocitos, ¿sí? Incluso pues el estímulo del sol hace que se produzca un poco más y es lo que decíamos hace un rato. Induce para que nosotros generemos y que nuestra piel pueda tornarse un poquito más oscura, ¿sí? Pero, digámoslo así, hay varios mecanismos, ¿no? Que pueden producir eso, ¿sí? El más conocido y el más utilizado es la exposición al sol, ¿sí? A los rayos ultravioletas. Pero si ustedes se dan cuenta, en algunas partes de nuestro cuerpo, especialmente si uno mira en el cuerpo, y ustedes pueden recordar un poco, o allá pueden de pronto hasta revisar, por ejemplo, por la parte donde va el cinturón en nuestros pantalones, es un sitio donde hacemos generalmente algo de presión, ¿sí? Y sobre esa zona, ustedes se darán cuenta que a veces se torna un poquito más oscura, ¿sí? No voy a decir, uy, profe, es que será, es que no me bañé bien y ese es el mugre, no. Acuérdense, y es lo que quiero comentar. También la presión también tiende a generar en esas áreas algo de estimulación para la producción de melanina, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir ahora, no, entonces me voy a broncear y me voy a apretar todo, ¿sí? Voy a venir con vendajes. No, pues es nada más como una forma de mostrar que esos eventos también pueden algo de, o sea, son sensibles a la presión también los melanocitos para producir melanina. Pero aquí volvemos a lo que decíamos hace un rato. Se produce la melanina y ¿qué sucede? Bajo ese estímulo, los rayos ultravioleta. Pero cuando termina la exposición a los rayos ultravioleta, la melanina vuelve a tratar y va a tratar de seguir al equilibrio normal y entonces se irá reduciendo hasta que quede la melanina normal del individuo. Entonces, por eso es que el paciente tiene que, si yo quiero broncearme, pues le toca broncearse varias veces. Hay que recordar que el sol tiene mucho riesgo y está asociado con el desarrollo de cáncer, por lo tanto, la exposición a él debe de ser en un horario que no genere tan perpendiculares y que pueda producir más daño, ¿sí? Incluso hay que también recordar que el daño que produce con estos rayos tiene la característica que son
pues se trata de que se haga más o menos alrededor de máximo hasta las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde la exposición a los rayos solares, ¿sí? Porque después de ese tiempo, la posibilidad de que esos rayos produzcan quemaduras y daños sobre las células es más frecuente, ¿sí? Y así, no solamente, o sea, no hay que quedarse sin analizar que se puede desarrollar también una lesión de tipo neoplásica, o sea, en este caso, cáncer, ¿sí? Cáncer de piel, que puede ser varios tipos de cáncer, de tipo escamoso, celular y melanomas, que son los más graves, ¿sí? Entonces, ese es como unos tipos de pigmentos endógenos que produce nuestro cuerpo en ese sentido. Veamos ahora otros Doctor, productos que se producen. ¿Sí? en el caso de la testosterona y los estrógenos, ¿también pueden estimular a los melanocitos? Mm, el estímulo sobre ellos, no directamente, o sea, que sea, digamos, a ver, el efecto puede ser algo ligero, ¿sí? Más se va a dar una dosis de alguna de estas hormonas, el paciente notará más fácil los otros eventos sobre los otros sistemas que realmente un efecto directo sobre los melanocitos, ¿sí? Entonces, como para plantear lo que pueda ocasionar una reacción en ellos. Sí, los efectos de los melanocitos más se los ha visto por ese lado, pero este tipo de hormonas tienen pues, los receptores en los otros sistemas y órganos que se mencionan no directamente sobre los melanocitos. Si algunos de ellos lo suelen presentar es, como se dice, en forma muy reducida, ¿sí? Y si uno dice, si el paciente está generando un estímulo sobre ellos, es algo, primero que todo, tienen que ser dosis más altas, ¿sí? Como las que uno, pues, ya se vuelven dosis que presentan sintomatología en otros tipos de sistemas, ¿no? Pero sí hay Doctor, que tener en pero, cuenta, o sea, dígame, me refería a la zona genital, más que todo. a nivel genital, como le digo, parte de ella es, como le recuerdo que tenemos es las prendas generan más que todo presión sobre esta zona, ¿sí? Entonces, esa presión es la que les comentaba, que es la que ayuda a producir cierta pigmentación alrededor de esta zona, porque nuestras prendas tienden a manejar eh, elementos de tipo resorte que son los que generan esa presión, ¿no? Es por ese lado. Ah, ya, doctor. Otra preguntita. Creo que la diabetes da un síntoma en el cuello que es como volverlo un poco más oscuro. ¿También tiene que ver con los melanocitos? Hay otras entidades, ya, y puede ser la misma diabetes o hay una entidad relacionada con algunos tumores que tienen, que pueden producir este tipo de evento. Incluso es, pues cuando uno lo mira al paciente, lo observa más de tipo muy oscura la piel, sí, se oscurece mucho, de una forma muy marcada la piel. Y es la que nosotros encontramos como yo sé que el nombre les va a sonar un poco extraño. Se llama acantosis nigricans, ¿sí? Eh, este caso, hay estímulo, pero ya son de algunas sustancias producidas por algunos tipos de tumores. En este caso, como lo hablaremos en su momento, sí, ya se habla de lo que son síndromes paraneoplásicos que suelen generar estímulos con sustancias sobre este tipo de células, sí, sobre los melanocitos y pueden provocar algo de pigmentación en determinadas áreas. Pero ya la pigmentación que uno observa
no es como la pigmentación normal, la que uno se ha acostumbrado a evidenciar en los pacientes o cuando se broncea. No, se ve una pigmentación que ojalá pues podamos tener algunas fotos para poder mirar que es una pigmentación muy patológica, por decirlo así. La otra se ve una pigmentación que es casi funcional, ¿sí? Se produce y desaparece. Esta no, esta se produce y sigue, porque es algo que ya no se puede controlar, ¿sí? Entonces hay diferentes sustancias que suelen generar algunos estímulos sobre ellos, pero ya de forma más de tipo patológica, ¿no? Y en este caso, un ejemplo de eso son, em, espérense que es el síndrome paraneoplásico y son algunas hormonas, no recuerdo el nombre en este momento, que son anormales que sí suelen llevar a ese tipo de situación. ¿Sí? E incluso algunos procesos, por ejemplo, a nivel de piel, algunas lesiones suelen producir después de un tiempo, o sea, lesiones parecidas a los, a las verrugas, ¿sí? O incluso lesiones neoplásicas específicas de piel pueden también tener un periodo de ser pigmentado, ¿sí? Que suelen también ser confundidas con lesiones tipo nevus, que son los lunares. A veces piensan que es un lunar y si es otro tipo de lesión que también puede provocar algún estímulo de los melanocitos. Entonces, ya como para resumir todo esto es, lo normal de los melanocitos que reaccionen a a nuestra exposición a los rayos ultravioleta y tengamos una cantidad equilibrada, ¿sí? Que puede aumentarse o disminuirse de acuerdo a esa exposición. Que van a haber algunas entidades patológicas y con sustancias realmente anormales que se van a producir que pueden provocar algo de pigmentación, pero suele ser más o muy puntual o en los síndromes paraneoplásicos suele ser un poco más extensa, pero de características bastante intensas que hacen ver que el proceso es verdaderamente patológico. Sí, que clínicamente ya lo podemos diferenciar de los que estamos mencionando como situaciones más de tipo no patológicas, sino un poco más activas. Sí, por eso como acumulaciones, que les decía al principio, se ven como más como adaptativos. Otro de los pigmentos que quiero que mencionemos, y yo sé que ustedes probablemente lo han escuchado, ¿sí? Es el siguiente, ¿sí? Es relacionado con la, las hemorragias. ¿Sí? Creo que todos, sin lugar a dudas, ninguno puede decir que no le haya pasado, ha tenido, o ya sea un proceso hemorrágico o alguna lesión, algún trauma, en donde notamos que hubo ruptura de los vasos. Cuando se rompen los vasos, hay hemorragia. Cuando la hemorragia o cuando los glóbulos rojos llegan al tejido conectivo, ¿qué le va a suceder a ellos? ¿Son fagocitados? En este caso, sí, son fagocitados y son metabolizados. Incluso cuando ustedes vean la parte de medicina legal, y yo creo que les comentaba al principio, les digo a una persona que sufre un trauma, de acuerdo a cómo sea el color de la zona del trauma, puedo decir de cuántos días es, porque es un proceso que ya se tiene calculado en qué momento, cómo va a darse el deterioro de ellos, ¿sí? Pero en este caso quiero enfatizar esto, ¿sí? Sucede que
debemos de tenerle más, o sea, dice, listo, el macrófago está consumiendo los glóbulos rojos y se está dando ese cambio. Estos procesos acumulativos cuando son muy, o sea, muy a corto plazo, hablando, que se dio al paciente en unas semanas, pero poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Esa sustancia que encontramos dentro de ellos va a ser la hemosiderina. Esta hemosiderina tiene la característica que, listo, da ese color y dependiendo la cantidad que se vaya generando, pues el color tiende a ser un poquito más de tipo, un color ligeramente más, ¿qué podemos decir? Más como de color café, ¿sí? Casi como cuando uno dice como el del color que uno observa en la, eh, en el óxido, por decirlo así, ¿sí? Y yo creo que eso nos ayuda un poco porque pues es de hierro también. Entonces, se da esa acumulación, pero vamos a tomarlo en cuenta desde el punto de vista práctico, en qué nos ayuda, ¿sí? ¿A qué hace relación esta acumulación de este elemento? Miren, por ejemplo, voy a planteárselos de manera clínica, ¿sí? Si decimos tenemos un paciente y este señor paciente nos dice, doctor, doctora, yo vengo porque he tenido tos y he tenido tos con sangre, ¿sí? Y he sangrado bastante, ¿sí? Tenía tos, se sangré y entonces sangré bastante. Pero yo venía a que me atiendan y me dijeron, véngase, eso no es urgencia, véngase en 2 semanas para que lo vea el médico. Entonces, doctor, yo vengo, ya pasaron 2 semanas, pero no he vuelto a presentar esa tos con sangre. Pero yo sí tuve tos con sangre. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, nos tocará creer. Pero usted podría hacer algo. Usted podría hacer un lavado bronquial a ese paciente y en el lavado bronquial, si ha tenido sangrado, va a encontrar macrófagos que hayan fagocitado los glóbulos rojos, pero como estoy hablando de hace 2 semanas, ya no encontraré glóbulos rojos en el citoplasma de los macrófagos. Encontraré ya hemosiderina, ¿sí? Esa acumulación de ese pigmento. Entonces, los macrófagos, por eso les digo, en este capítulo los macrófagos se vuelven un protagonista porque miren que ya los mencionábamos en la colesterolosis, ahora también los mencionamos en esta acumulación de hemosiderina. Hay una situación, por ejemplo, no sé si ustedes allá o sepan qué es endometriosis. ¿Alguien sabe qué es endometriosis? La inflamación del endometrio. Mm, No directamente. ¿Alguien más? Doctor, Sí. cuando el endometrio o un tejido que es como parecido al endometrio sale del útero o crece fuera. Digámoslo así. Listo. Sí, por ahí es la idea. Entonces, sucede que cuando eh, se da ese fenómeno de la endometriosis, normalmente sabemos que el endometrio pues tiene que estar dentro del útero, ¿sí?
Es el evento que nosotros conocemos como una situación normal a nivel de la mujer. Pero cuando el endometrio dentro del desarrollo embrionario no quedó dentro del útero, sino que quedó por algunos sitios diferentes al útero. Sitios como cuáles. Puede ser, uno de los más frecuentes es alrededor o cercano a los ovarios, ¿sí? Pueden quedar por esa zona. Nosotros hemos encontrado endometrio también sobre la parte de los intestinos, hacia la parte más pélvica, sobre los intestinos. ¿Y qué entonces sucede? Sabemos que el endometrio durante el ciclo ovárico de la mujer, pues lógicamente el endometrio crece en su fase proliferativa, después la fase donde ya se da ya la maduración, la fase de ovulación, luego la fase secretora y luego la menstruación, ¿cierto? Todo este fenómeno hace que haya mucha hemorragia, pero esto se pierde si está bien ubicado en el útero, pues se pierde como menstruación y no hay problema. Cuando el endometrio crece, tomemos el sitio más frecuente alrededor, digamos que crezca sobre un ovario. Si creció sobre el ovario, entonces hace el mismo proceso, proliferación. Después, bueno, si ya seguía la fase, en la fase de los 14 días, donde ya hay la maduración del óvulo y luego viene la fase secretoria, pero cuando viene la fase secretoria, no, sino la fase de menstruación, este útero pues se degrada y tiene que salir como si fuera la menstruación, pero como no tiene por dónde, ¿qué sucede? Se queda en el sitio. Entonces se da como una hemorragia en esa zona. No se da una como hemorragia, no se da una hemorragia en la zona. Los macrófagos tienen que irlo a atender toda esta hemorragia, fagocita, ya es una cantidad de procesos para eliminar ese exceso de células rojas que se quedaron allí. Entonces la hemosiderina se va acumulando en gran cantidad en la zona, ¿sí? Esto es un fenómeno el cual también suele verse acompañado en algunas de las pacientes y probablemente algunas de las compañeras que están acompañándonos aquí unidas aquí a- al grupo, pues eh, les han comentado que suelen generar dolor, ¿sí? Y pueda que una situación de esas, si alguna de ellas manifiesta que tiene dolor, puede que esté relacionada con la endometriosis, ¿no? Entonces, por eso cada vez que viene la menstruación también genera dolor porque se está acumulando más cantidad de ello. O sea, se está acumulando más célula, o sea, más sangrado y toda esa zona se va volviendo como una especie de quiste. Con el tiempo, nosotros hemos encontrado en pacientes que estas áreas terminan produciendo lo que se llama quiste endometriósico, que es una lesión, como yo se las comento, es una lesión quística, ¿sí? Digámoslo como lo conoces, es una lesión quística, listo, la cual poco a poco se ha venido llenando. ¿De qué se ha llenado? Se llenó de un material de tipo café, como este que les voy a dibujar, pero era con este, hay que pensar, ojalá lo pinte igual, que es como lo quiero, ¿sí? Este. Entonces se va llenando de ese material. ¿Sí? De un material allí en este sitio que lo va a ir acumulando. Espero que lo pinte como quiero. No, es que no lo coge así. Aquí no lo alarga. Bueno, sí lo alarga, pero no lo cambia. Bueno, al final, verán, va a hacer esto, se va a empezar a llenar. Sí, ahorita y termina ese tejido, ese material acumulándolo, ¿no? Con el tiempo, todo el interior de esto se llena de ese material y ahí sí ya podemos decir, se vuelve así, ¿sí? Se acumula de gran cantidad de esto y va tomando un aspecto de tipo
en este caso quístico, ¿sí? Entonces nosotros vemos eso y lógicamente la paciente puede sentir tensión en esto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Se reseca esta zona, se quita y se encuentra que es un quiste en donde se acumuló gran cantidad de endometrio. Ya no es endometrio, sino la hemorragia. Y todos estos son macrófagos con hemosiderina, porque llevan muchos años. Recuerden que para llegar a hemosiderina no es inmediato. Necesita algunos días, semanas para esto. Y cuando ya lo ha logrado llegar a este punto, entonces ya podemos decir, esto se llama un quiste endometriósico. Algunos le han llamado a estos quistes endometriósicos, bueno, los llamamos así, sí, pero al material que se encuentra adentro, cuando uno lo analiza, recuerden que uno revisa uno de estos, de este material, y el material tiene el aspecto que yo sé que ninguno puede decir que nunca lo ha visto, ¿sí? ¿Sí? Le dicen que el material es de tipo achocolatado, como las chocolatinas, ¿sí? No por el sabor, sino por el, en este caso, por la consistencia. Es un material que se vuelve como cuando una chocolatina quedó al sol o usted la dejó en el bolsillo, sí, la mantuvo todo el día en el bolsillo y va a tratar de consumirla, se da cuenta que se convirtió en un material así como viscoso. Esa es la característica de ese material y corresponde a una gran acumulación de hemosiderina en este tipo de pacientes. Entonces es mencionando de esa manera. Pues la hemocromatosis es cuando ya es una situación un poquito ya más escasa, ¿sí? Pacientes que están manejando un poco mal el hierro y ese metabolismo del hierro pues hace que empiecen a depositarlo en diferentes sitios del cuerpo y entre esos también lo pueden depositar en la piel y sería pues lógicamente acumulación de hierro. Pero el más frecuente y que clínicamente lo podemos utilizar es como la hemosiderina, ¿sí? Como para mencionarlo en estos casos. El caso que les decía del paciente que estaba sangrando y que yo le dije que a las 2 semanas vino a consultar, pues yo lo que le encontraría son macrófagos con hemosiderina y si los encuentro así es que me está diciendo el paciente la verdad. Si el paciente sí sangró hace 2 semanas porque ahora tengo una evidencia ya morfológica, una evidencia que me confirma lo que el paciente me decía. En un momento en que yo le digo, tengo que creerle, pero ya con eso podría ya confirmarlo mucho más. Si decimos el paciente le encuentro que no tiene células con homociderina, dice, no, pues me queda como difícil que le haya sangrado, porque por dónde sangró si aquí no se ven los evidencia de esa hemorragia. Y si de pronto el paciente le encuentro los macrófagos con glóbulos rojos todavía bien formados, pues eso me está diciendo que la hemorragia no fue hace 2 semanas, es reciente, pudo haber sido hace 2 días, sí, hace poquito, pero no fue hace tanto. Entonces, miren que a través del análisis de las diferentes muestras que uno puede tomar del paciente, puede ir, digamos, correlacionando todos los elementos que sean parte de lo que está comentando. Miremos otro pigmento, la bilirrubina, ¿sí? Eh, ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la bilirrubina? Es un producto de la degradación de la hemoglobina. Muy bien, listo. Sí, esa degradación de esa hemoglobina, que en últimas no diría, no, pues están como relacionados, sí, por eso los dejé como aquí unidos, ¿sí? Entonces, cuando la bilirrubina se aumenta en el organismo, genera una pigmentación que se llama como Ictericia, profe. exactamente ictericia. Y el paciente se toma de color amarillo, ¿sí? La ictericia que nosotros de pronto la hemos visto y probablemente casi todos pudimos haber padecido cuando estábamos bebés, ¿sí? Mucha gente cuando lo ve al paciente amarillo,
¿sí? De pronto ya se han familiarizado con el nombre, ¿sí? Y la gente lo empieza a manejar, y, uy, tiene ictericia, ¿sí? La gente de pronto, pues, ya lo encontró en internet y sigue manejándolo como ictericia, ¿sí? Porque yo lo digo, porque es que yo creo que hace unos 3 años, usted le preguntaba a una persona que no tenga que ver con la medicina, y decía, ¿usted sabe qué es una pandemia? Hace 3 años sentían que les estaban hablando en chino, que es una pandemia. Y ahora, pues a algunos todavía les suena en chino, pero yo creo que la mayoría ya no les va a sonar tan en chino que les digan qué es una pandemia. Ya dicen, no, ya sé que es un proceso de un contagio, digamos, a nivel global, ¿sí? Como para dejarlo en un término sencillo. Pero en este caso, la ictericia, que es esa acumulación de la bilirrubina y que se ve en los tejidos y especialmente en la piel y en las mucosas de color amarillo, ¿sí? Ella se puede dar por algunas causas. La mayor parte de la gente piensa y cree que cuando se sube la bilirrubina, cuando el paciente se pone ictérico, es porque ¿qué tiene enfermo? El hígado. ¿Cierto? Mucha gente dice no. Lo que pasa es que está enfermo del hígado. Se puso amarillo, está enfermo del hígado. ¿Sí? Sí, una causa para que se dé la ictericia es que el hígado no esté funcionando bien. ¿Sí? Pero hay otras dos causas para que dé la ictericia. ¿Cuáles son? Una degradación exagerada de los glóbulos rojos. ¿Sí? Cuando se degradan muchos glóbulos rojos, recuerden lo que nos comentaba el compañero, nos dijo, la bilirrubina es el producto de la degradación de la hemoglobina. Y la hemoglobina es producto de los glóbulos rojos. Entonces, si destruyo muchos glóbulos rojos, lógicamente hay mucha hemoglobina y el hígado no va a poder degradarla bien y entonces se va a empezar a subir. Sí, habrá aumento de la bilirrubina. O lo que nos habla acá Brian. También, cuando ya esto es a nivel de la vesícula, ¿sí? Sí, la vesícula también se ayuda a eliminar parte de ese pigmento. Y si ella está obstaculizada, entonces va a haber acumulación de esta bilirrubina y nos va a dar ese pigmento. Entonces, miren que para nosotros no va a ser solamente pensar que es el hígado el que está enfermo. ¿Que es una opción importante? Sí, pero hay otras dos opciones que también debemos de verla. ¿Cómo están los glóbulos rojos? ¿Será que tiene una hemólisis? ¿O cómo está la vesícula? ¿Será que está obstruida? Entonces ya tienen más eventos para poder analizar, para que así logremos claramente ver por qué se le subió la bilirrubina. Esta bilirrubina se puede subir, y ustedes han visto que cuando un niño nace, se le hacen los análisis, cómo está la bilirrubina, y si el niño se pone amarillo, pues estamos todos, si lo vemos muy histérico, empezamos a correr y verán que corremos casi como desesperados, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué se le sube a los niños la bilirrubina? ¿Han escuchado? Profe, Sí, profe, sí. podría ser porque en los niños pues pequeños tienen como el hígado inmaduro aún y pues no pueden metabolizar bien este producto de desecho. Bueno, listo, Natalia. Gracias por el aporte. Acordémonos de esto. Miren, cuando se está formando el ser humano, sucede que el hígado tiene
en sus etapas embrionarias tiene allí la médula ósea, ¿sí? Y la médula ósea ocupa un volumen especial dentro del hígado, un volumen importante, digámoslo así. Entonces, en el momento del nacimiento, el hígado no está funcionando en su total plenitud, porque la médula ósea todavía está ahí tomando lugar o todavía está haciendo sus últimas maletas para irse a los huesos. Entonces, en ese momento, el hígado sí estaría funcionando a medias, pero no porque él no lo esté, o sea, no tenga cómo, sino no tiene la cantidad de hígado suficiente, porque hay alguien que le estaba quitando el espacio. Cuando la médula ósea ya como les dije, ya se está totalmente yendo, entonces el hígado empieza a asumir bien sus funciones y empieza a metabolizar adecuadamente la, la hemoglobina y la bilirrubina, la biliverdina, bueno, todo el metabolismo de la bilirrubina y puede hacer. Pero nosotros decimos, ¿y por qué cuando un niño, cuando un bebé se pone histérico, empiezan a correr todas las personas que están allí en pediatría, en recién nacido? Dicen, uy, está histérico, corra a tratar de que se le baje la bilirrubina. ¿Por qué? Miren, en la etapa, el recién nacido, en la etapa, la barrera hematoencefálica es permeable a la bilirrubina. Por decirlo de alguna otra forma, el cerebro también se le torna histérico. La bilirrubina se acumula en el cerebro, pero el problema es que ella produce daños irreversibles a nivel del sistema nervioso. Daños que terminan ocasionando una enfermedad que se llama kernicterus, ¿sí? El kernicterus es una entidad que genera daños, retraso, mal desarrollo del cerebro y que al final, pues lógicamente, ustedes saben que si esto no lo manejamos en forma adecuada, ¿qué va a suceder? Pues va a producir un daño que el paciente pues lo va a sufrir toda la vida, ¿sí? Entonces, esa es como la emergencia que dentro de que nosotros tenemos cuando vemos a un paciente, a un recién nacido, que se está tornando histérico, ¿sí? Entonces, por eso es que se busca cómo reducirle, ¿sí? Incluso miren que la reducción de esto, listo, ¿no? Dice, lo ponen a broncearse allá con unas lámparas que producen rayos ultravioleta y que el paciente parece que se estuviera bronceando. Sí, porque en la piel se metaboliza ese exceso de bilirrubina y suele ser la mayor parte de los casos suficiente. Pero a veces es tan alta la bilirrubina. Normalmente, ¿cuánto debe de llegar las dos bilirrubinas, directa y la indirecta? A 1.9. Bueno, un poquito alto, bueno, más o menos alrededor casi de uno, pero por ahí es, sí. Miren, esta, ese dato, hay veces que los pacientes han logrado llegar, los niños a veces llegan a bilirrubinas como de 18. Te dice, uy, 18 ya está muy alto. Si alrededor de uno era lo normal, estar en 18, la cosa está seria. Sí, a veces es tanta el riesgo en sus pacientes que suele hacerse un procedimiento que incluso es algo bastante riesgoso. Se hace lo que se llama la exsanguinotransfusión. Se le saca toda la sangre y se le pone otra sangre. Imagínense, es llegar hasta ese tipo de evento con el fin de hacer que no llegue la bilirrubina y le vaya a dañar el cerebro al niño. Sí, bueno, esto yo sé que eso lo verán un poco más en pediatría, pero es como Pérez comentando que es un pigmento, porque estamos hablando de pigmentos que termina generando daños si no lo controlamos.
Pero cuando uno dice al adulto se puso histérico, ¿sí? Está amarillo el señor, el viejito está amarillo. Dice, córrale que le va a dañar el cerebro. Eso no sucede, ¿cierto? No sucede, ¿por qué? Porque la barrera hematoencefálica en los adultos ya ha madurado y no permite el paso de la bilirrubina. Entonces, pueda que en ese momento, sí, el viejito, pues aunque suene feo decirlo, el viejito puede estar súper amarillo, casi trinando como canario, así, pero él no va a sufrir su cerebro porque no hace un paso hacia allá, solo que tenga dañada la barrera hematoencefálica, ahí sí cambiará la situación, pero normalmente ya no lo va a pasar, ¿sí? En estos casos, lo único que el paciente sentirá y lo que molesta, lo único que les molesta fuera del color amarillento a los adultos es que la bilirrubina suele generar algo de prurito. Entonces al paciente de pronto lo vamos a encontrar ahí medio moviéndose, medio tratándose de rascar, ¿sí? Yo creo que por eso es que si no han escuchado el disco de que se les sube la bilirrubina y algún día lo escuchan o si lo buscan por internet, ¿sí? Es un disco bailable y yo creo que cuando lo interpretaba Juan Luis Guerra, que es quien lo hace, de pronto tenía esa idea, porque los pacientes que tienen alta la bilirrubina tienen mucho prurito y casi se están moviendo mucho por querer, eso pareciera que están bailando, pero están tratándose de rascar por la intensidad del pigmento y que les genera eso, ¿no? Es como para ilustrar un poco lo que hace la bilirrubina. Veamos otro aspecto que yo creo que este se me había quedado por acá, sí, era un elemento que yo sé que ustedes lo han, em, o lo podemos ver allá en una práctica, lo vamos a mirar, es el siguiente, ¿sí? No me acuerdo dónde, creo que estaba por aquí, creo que se me pasó por acá, pero bueno, se los comento. Un elemento ya no es endógeno, sino de tipo exógeno, ¿sí? O sea, no estábamos para los exógenos, habíamos pasado los endógenos, los exógenos, estos, ¿sí? Entonces habíamos visto los endógenos aquí y ya los comentamos. Veamos los exógenos, ¿sí? El primer elemento que lo mencionamos como exógeno es el carbón, el producto del de la combustión de los elementos orgánicos, ¿sí? El carbón, esa sustancia oscura que se produce, ¿sí? Que se produce de pronto cuando se quema cualquier elemento, el carbón. Listo. Sucede que el carbón suele dar la siguiente situación, ¿sí? Sucede que es el carbón, también es un elemento que cuando los macrófagos lo encuentran en los tejidos, lo fagocitan. Pero como el sitio del cuerpo donde más recibimos elementos de la combustión es los pulmones, ¿sí? Entonces, los macrófagos de nuestro sistema pulmonar son los que más producen esa situación, ¿sí? ¿Y qué situación se produce? Sucede que la acumulación de carbón, cuando el macrófago, lo que es el macrófago, y le sumamos que se fagocitó el carbón más carbón, él produce, en este caso, un hallazgo, un evento que uno lo, sí, lo ve de esa manera, que se llama antracosis. ¿Sí? Antracosis.
¿sí? Este término puede ser un poquito raro. A veces yo les digo, vea, antracosis, esto, para que no se olviden, yo les suelo decir, cuando estemos nosotros ya en la presencialidad y tengamos que salir un poquito tarde, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando se salga de la universidad, porque en estos tiempos, a las afueras y andando por calles no muy iluminadas, puede haber mucha atracosis, ¿no? O sea que puede haber muchos atracos, ¿sí? Como para ver si asociémoslo con esa pequeña nada más elemento que les coloqué para que veamos. Aquí no es atraco, sino es antracosis, ¿sí? Bueno, a veces eso les ayuda como para que nombres medio raros se graben un poquito. Entonces, la antracosis es cuando los macrófagos quedan llenos de carbón y se los ve negros. Yo le voy a preguntar a Mauricio allá en el anfiteatro. Creo que él todavía, espero que todavía tengan en el anfiteatro, hay un pulmón con una marcada antracosis, pero es que realmente es negro todo el pulmón. Normalmente en el ser humano, si a nosotros nos tomaran una muestra de pulmón, ninguno de nosotros se salva de que va a tener antracosis. Se van a ver manchitas negras dentro de nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos expuestos a eh, continua combustión. Todos los motores de los vehículos hacen combustión interna. Y esa combustión se da el aire y el aire lo respiramos y ahí sí, todo eso quedamos, ¿sí? Es probable que de pronto se haya reducido un poquito desde que estamos utilizando tapabocas, ¿sí? Pero créanme que esto es algo muy, muy, en este caso, muy frecuente. Los únicos individuos que no tienen antracosis, ¿quiénes serán? Los únicos seres humanos que no tienen antracosis. Los Los bebés. recién nacidos. Exactamente, los recién nacidos, porque ellos todavía no han respirado y no han vivido la carga de carbono que tenemos en nuestro medio. Los demás, todos tenemos algún aporte dentro de eso, ¿sí? Entonces, es lo que vemos. Y aquí otra vez el macrófago, carbón y antracosis. Miren que hablemos del tatuaje, ¿sí? El tatuaje yo creo que es algo que nosotros ya poco a poco nos hemos venido como familiarizando, ¿no? Si tú dices, pues algunos dicen, no, yo ya me hice tatuaje, otros dicen, yo me voy a hacer un tatuaje, yo ya me voy a hacer otro, y bueno, y están planteando, otros dicen, no, a mí no me gustan los tatuajes. Y así sucesivamente frente al tatuaje ya lo han convertido ya como en una especie de moda, porque antes no había tanto, pero ahora sí ya se está manejando así. Pero en el fondo uno dice, bueno, ¿y qué es el tatuaje? ¿Qué sucede? A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, Carlos Betancourt, Sí, doctor. ¿qué me puede decir? ¿Usted cómo considera o qué sucede con un tatuaje? Es la inyección de tinta en la capa, la epidermis, no, en la endodermis, creo, y luego es captado por los macrófagos que la encapsulan, que tengo entendido. Listo. Bueno, listo, sí, esa parte es importante. Entonces, listo, los macrófago, y ahora seguimos más tinta, ¿sí? Pigmento. Hasta ahí. Dice, listo, ese es un macrófago más una tinta. La tinta tiene que tener la característica que no pueda ser fagocitada ni metabolizada por el macrófago, porque si la metaboliza el macrófago, ¿qué pasaría? Se pierde el tatuaje. Exactamente, se pierde, se borra y ahí nos quedamos y se perdió esa platica, ¿no? Entonces, en ese momento uno dice, listo, el macrófago más la tinta y tenemos el tatuaje.
¿sí? Pero quienes han tenido tatuajes y quienes han visto de pronto, si no las han tenido o han visto sus propios tatuajes, se han dado cuenta que cuando recién se terminan de hacer un tatuaje, ese tatuaje queda con unos bordes bien bonitos, bien delimitado. Sí, usted dice, uy, qué belleza de tatuaje y eso, sí. Pero yo le digo, ahora sí, ese tatuaje que lo tiene hoy, en este año, vamos a ver cómo está el año que viene. Igualito de bien definido, de bien delimitado. No ha cambiado nada. ¿Qué me pueden decir? Que si se daña un poquito, o sea, no queda como al principio. ¿Y por qué creen que será eso? Porque los macrófagos pues van destruyendo de poco la tinta. Digámoslo, uno piensa eso, pero realmente la tinta no, o sea, no es fagocitable, por decirlo así, si no se logra fagocitar. Pero miren así, ¿sí? Voy a tratarlo de hacer un poquito gráfico porque me parece interesante el fenómeno y que de alguna vez, si usted dice voy a hacer un tatuaje, tenga en cuenta que no le va a quedar al principio de esa forma como tan definido como a veces uno espera que suceda, ¿no? Digamos, voy a quitar esta imagen de aquí, este cuadro, y miren, es lo siguiente. Tengo un macrófago. Listo, aquí está el macrófago. Dibujémosle el núcleo. Aquí, bueno, el núcleo, pintémoselo de color más oscuro. Entonces, listo, dijimos que era bien oscuro esto, ¿sí? Este macrófago, digamos que sea transparente. Entonces, este macrófago le llegaron unos pigmentos, se recibió unos pigmentos un pigmento de color rojo y lo fagocitó. Sí, entonces, bien, fagocitó ese color rojo. Entonces, listo, está todo con su, ya, ahí lo neutralizó. ¿Sí? Esto lo podemos decir en el primer día, en la primera semana, y usted dice, qué bonito mi tatuaje, vean, no sé, ¿sí? No, o sea, es una maravilla, es una perfección, y usted feliz con su tatuaje. Listo. Pero hay que recordar que el macrófago no está dentro de las células permanentes. O sea, esta célula va a tener que morir, ¿sí? Cuando esta célula muere, si ya cumple su ciclo hacia apoptosis, ¿qué sucede? Se vuelve pedacitos, ¿sí? Y esos pedacitos que se vuelve ella, ¿sí? Digamos, esta célula, termina siendo fagocitada por otros macrófagos. Entonces, digamos aquí, bloqueamos otro, se fagocita por otros macrófagos en los cuales, ¿qué sucede? Estos macrófagos cogen un pedacito de esa tinta, este coge otro pedacito de esa tinta y este coge otro pedacito de esa tinta. Y este pues se fue un poquito más acá, el otro por aquí y el otro por acá. Entonces, en un tiempo usted va a ver que el tatuaje se vuelve un poco más disperso. Si el tatuaje se lo hiciese en una neurona o se lo hiciese en un músculo estriado esquelético, créame que estaría todo el tiempo idéntico. Pero como lo estamos haciendo en células que sí se van a morir, células que se van a renovar, y entonces la siguiente generación va a recibir la herencia de la primera, pero no de forma intacta, distribuida entre otros, y así el tatuaje se vuelve un poco más disperso. De pronto llegará un momento en que se están pasando entre generaciones y de pronto ya se mantiene un poquito más el tatuaje más quieto, pero al principio, como usted ya lo había definido, no, generalmente no es lo que va a mantener. Sí, siempre trata de cambiar un poquito durante todo ese proceso. ¿Sí? Entonces eso pasa con esos tatuajes. En una ocasión había un paciente
me dijo, vea, yo quiero entrar a la policía, pero me dijeron que no puedo llevar tatuajes, o sea, que me dijeron que no debo de tener tatuajes para yo estar allí en la policía, ¿sí? Entonces me dijo, vea, que se lo quite, ¿sí? Yo le dije, listo, yo se lo puedo quitar. Yo he tenido experiencias en quitar los elementos a nivel de piel, ¿sí? Pero yo sé que la mayoría de nuestros pacientes pago. Ellos primero ya habían intentado, me refiero a ellos porque pues la familia ellos habían tratado de que le quiten el tatuaje al muchacho, ¿sí? El tatuaje del muchacho estaba en este caso, ¿sí? Estaba en el antebrazo. Los voy a dejar con este acá mejor. Entonces, estaba en el antebrazo, ¿sí? Y sucede que allá en el antebrazo, digamos que este era el bíceps, aquí está, aquí esto. Aquí en el antebrazo, bueno, y aquí la mano. Bueno, y él se había hecho un tatuaje, bueno, no él, sino se lo habían hecho, ¿no? Sí, porque algunos de pronto se lo hacen, pero a él no, se lo habían hecho un tatuaje de una lagartija aquí, ¿sí? Una lagartija chiquita, pues. Bueno, digamos que esa era la lagartija, aunque pues ustedes saben que la estoy tratando de hacer porque es pequeñita, ¿no? Así más o menos. Parece más es una araña, pero bueno. Digamos que esa fuera una lagartija que se había hecho, ¿sí? Y en la policía le dijeron, señor, esto no puede tener si quiere ingresar a la policía. Entonces, dijeron, vamos a hacerle un tratamiento. ¿Cómo le quitamos el tatuaje? ¿Cómo han escuchado que se pueden quitar los tatuajes? ¿Con láser? Con láser. Exactamente. Entonces dijeron, le vamos a poner y le van a poner láser, ¿sí? Digamos, rayo láser, aquí un rayo láser, que sea un rayo amarillo, pongamos lo que sea ese rayo. Bueno, aquí quedó así, rayo láser, quitemos este de acá. Este no lo quiso quitar, bueno, por aquí lo quita. Bueno, entonces, sucede que era el láser que le colocaron en este sitio, ¿sí? Pero miren lo que pasa. Si yo tomo la piel, si yo trato de dibujar de alguna forma un poquito la piel de una persona, ¿sí? La trato de dibujar en color rojo. Esta es la piel. Aquí está el tatuaje, ¿sí? En esta zona están el color negro de los pigmentos, están aquí, ¿sí? Me toca regresar por qué color. Entonces, ahí está el pigmento. Miren lo que pasa en estos casos, ¿sí? El pigmento negro, y entonces decimos, aquí está el pigmento, ya, dáselas con pigmento, ¿sí? Entonces, digamos que quedan aquí, bueno, aquí están células con pigmento. ¿Qué sucede con el láser? Este rayo, ese láser, llega aquí y estimula y genera un daño, ¿sí? Sobre esta zona. O sea, hace una lesión de alguna manera, digámoslo así. Hace una especie de lesión sobre esta zona, ¿sí? Esa lesión que él hace que el cuerpo reaccione. ¿Y qué es lo que va a producir aquí? Es una cicatriz. Entonces, aquí, ustedes han visto cómo se ve una zona donde le hayan quitado con láser un tatuaje. ¿Alguien ha visto eso? Queda blanco. Realmente lo que queda es como si hubiese aquí, esto, miren, así. Lo que hace es estimular a esta zona para que los fibroblastos produzcan colágeno y se provoque una cicatriz. El mismo efecto que hace el corrector cuando usted dice, tengo un error en mi cuaderno, le voy a echar corrector.
¿El corrector elimina el error? Lo No, tapa solo lo nomás. tapa. ¿Cierto? Él lo tapa. Este proceso estimula un fenómeno dentro del organismo que lo que hace es taparlo. Y en la policía le dijeron, nosotros queremos que se quite el tatuaje, no que lo tape. Ahí sí ya recurrió a mí. Me dijo, vea, lo que necesito es que me ayude. Yo le dije, listo, tengo que cortarlo. Sí, pero espérense que eso me toca adelgazarlo y me toca hacer el procedimiento, ¿sí? Afortunadamente le hicimos bien el procedimiento, fue pues de alguna forma algo pues un poquito, sí, un poquito dispendioso, pero entonces lo hicimos aquí, con una biopsia excisional, ¿sí? Entonces le retiré todo lo que era tatuaje y después ya en ese sitio, digamos que es este de acá, ya quedó nada más la línea con los puntos y lo aceptaron, ¿sí? Cuando yo mire esto, lástima que pues eso ya hace varios años, ¿sí? Algunos de ustedes ya no habían ni nacido todavía. Entonces, eh, este muchacho eh, se veía en la placa histológica, por eso ya no sé en dónde me quedó esa placa, ¿sí? Entonces, se veía los macrófagos con tinta aquí, se veía la cicatriz por acá y todo el proceso, ¿sí? Entonces, es uno de los eventos que, digamos, uno pues mira en estos casos y que realmente siendo pues algo tan frecuente y un tema como tan actual que es los tatuajes, como para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? El tatuaje, tinta, les decía, en este caso les dije que es tinta, quitemos estos dibujos de aquí ya, entonces es tinta, macrófagos, varias generaciones, y que realmente quitarlo no es tan sencillo, ¿sí? Aunque pues, estoy buscando de pronto una forma para tratar de quitarlos. Los pacientes que necesitan, hay gente que dice, yo quiero quitar el tatuaje, yo quiero cambiarlo por otro. Bueno, estoy planteándome algunas hipótesis cómo hacerlo. Pero bueno, ese sí es afuera de esto. Pero siempre hay que conocer cómo funciona para saber cómo manejar, ¿no? Entonces, esos son los pigmentos, ¿sí? Que uno observa allí. Y ya como para terminar la temática, ¿sí? Porque aquí terminaríamos todo lo que es acumulaciones y en la próxima clase, después del examen, empezaremos a ver lo que es la lesión celular, ¿sí? Entonces, comentarles una forma de acumulación de una sustancia realmente genera muchos inconvenientes, ¿sí? Y que hay que conocerla con cierto detalle. Es la acumulación del calcio. Normalmente el calcio, pues nosotros sabemos que en el cuerpo sí existe. Lo utilizamos, por ejemplo, ¿para qué situaciones? ¿En qué situaciones vitales utilizamos el calcio? Miren que les digo vitales. Para la contracción muscular. Muy bien. Para la contracción muscular, para la contracción del corazón. Ya por ese lado, donde no tengamos calcio, no se el corazón, adiós. ¿Sí? Lo utilizamos para la coagulación sanguínea. ¿Sí? Lo utilizamos para algunos procesos de la respuesta inflamatoria. O sea, el calcio no es algo extraño, es algo, o sea, no es un metabolito que a veces nos hemos quedado con la idea, no, es que el calcio para los huesos y ahí terminó, no. El calcio va más allá, ¿sí? Y por eso queremos hablar algo de esto. El calcio se puede acumular, lo puede hacer. Y esa acumulación puede hacerse de algunas formas, aunque solo el calcio no lo hace, sino como ustedes leen ahí, lo hace en forma de sales, ¿no? Entonces, es el depósito de esas sales junto con algunos elementos de hierro, magnesio y otros minerales. Entonces nos dice que lo puede hacer en forma, como lo menciona, como una calcificación de tipo distrófica.
La clasificación distrófica que ustedes alcanzan a leer allí tiene la característica, ¿sí? Cuando ustedes la analizan, ¿sí? Dice, es una clasificación, el término pues puede que no sea tan fácil de asociarlo con nada de lo que nosotros lo conocemos, pero quiero que lo asociemos con esto. Mire, cuando usted tiene una herida, o si usted sufre un golpe, ¿sí? Digamos en algunas áreas a veces un poco crónico, ¿sí? Dice, si usted tiene un proceso inflamatorio por un golpe, por una infección, por un evento anormal en sus tejidos, y este proceso inflamatorio o con necrosis se lleva o se gasta un tiempo en desarrollarse, suele acumularse calcio. Esa calcificación asociada a necrosis o inflamación se llama calcificación distrófica. O sea, la característica importante que está asociada a necrosis o a inflamación. Y el otro evento también importante es que se da en un solo sitio. Como les decía, es un ejemplo de que un paciente sufrió un trauma, sufrió una quemadura, sufrió una lesión, lo que haya sufrido, pero generalmente sufre esos eventos en un solo sitio del cuerpo. No lo sufre en forma, pues, simultánea en todos los sitios, no, en un solo sitio, ¿sí? Entonces tiende a dar ese tipo de evento. Por ejemplo, algunos de los ateromas, ¿sí? Donde dicen, no, se acumuló mucha grasa y esa grasa terminó ocasionando una respuesta inflamatoria. Entonces decimos, listo, el paciente desarrolló un proceso de estos. El problema es que esa acumulación, bueno, el problema no, la característica es que se está dando en un solo sitio. No, se le dio en la coronaria, pero es la coronaria la que está afectada y donde está la calcificación distrófica. Se puede dar en otros sitios de donde se den también otros eventos inflamatorios y necróticos y hacen calcificaciones de tipo distróficas. O sea, recuerden, con inflamación y con necrosis y se da en sitios específicos. La calcificación metastásica, yo creo que el término metastásico sí suena a un término un poco conocido. ¿A qué se refiere? A dispersión por los sistemas. ¿Cierto? Que se refiere a que eso, que sea esparcido, que no está en un solo sitio. Precisamente eso es lo que quería comentarles, ¿sí? Cuando se da una calcificación metastásica, quiere decir, primero, que en estos casos no se asocia a inflamación o necrosis, sino que se asocia a situaciones que elevan la cantidad de calcio en la sangre, ¿sí? O sea, se asocia a hipercalcemia. Entonces el paciente tiene tanto calcio en su sangre que empieza a regar calcio y amontonar, si lo quieren mencionar así, amontonar calcio en diferentes partes del cuerpo. Sí, entonces él dice, en varios sitios del cuerpo tiene ese tipo de alteración. Entonces hace lo que se llama una calcificación de tipo metastásica. En estos casos, ustedes recordarán cuando se alteran las hormonas que manejan el calcio, que son la hormona paratiroidea calcitonina, son las que están manejando el calcio. Cuando se ve un desequilibrio en ellas, encontramos ese tipo de calcificación especialmente, ¿sí? Entonces, este es muy disperso y asociado a hipercalcemia. Este es de inflamación y necrosis y suele ser en sitios muy específicos. Pasado lo que les acabé de decir, ¿cuál creen que es el más frecuente? ¿La calcificación distófica o la metastásica? La metastásica. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos pacientes ustedes han visto con inflamación? ¿Cuántos han visto con alteraciones de las hormonas paratiroideas? ¿De cuáles han visto más? Más inflamación, entonces. Exacto. Los inflamatorios tienen nada de esto. Así que miren que aquí nos está mostrando este. Miren, este es, ¿qué zona del cuerpo es? Es la válvula tricúspide. No tricúspide. Es una válvula de tres trivalva.
pero no tricúspide. Una válvula semilunar del orto. Es una válvula aórtica, ¿sí? Esta válvula tiene, miren, la acumulación de las placas ateroscleróticas que con el tiempo desarrollan una respuesta inflamatoria y acumulan calcio y desarrollan unas placas aquí y aquí. Toda esta zona tiene placas llenas de calcio. Situación que es bien complicado manejar. La idea es quite esta válvula y ponga otra, ¿sí? Que es una situación también complicada, pero se realiza. Entonces, esto, para que ustedes lo tengan también como un elemento importante y clave dentro de este proceso, ¿no? Entonces, miramos esta situación que tiene que ver con eso, con la acumulación de calcio, ¿sí? Aquí tenemos eso, ¿sí? Entonces, los dos tipos de calcificaciones. Aquí muestra un poquito eso. Y un tema que realmente solamente quiero leerlo, no comentarlo, es el siguiente, ¿sí? No quiero ponerlo sí, con eso terminamos, porque es un tema que podría ser muy extenso, sí, pero quiero nada más tocarlo porque ya el tiempo y no es muy enfático en eso nuestro curso. Es el envejecimiento celular, el envejecimiento del cuerpo humano. Sucede que cuando una persona dice que no quiere envejecer, ¿sí? Pues decir, no, yo no puedo dejar de envejecer, todos vamos a envejecer, ¿sí? Pero se ha buscado mucho en tratar de controlar el envejecimiento del ser humano. Entonces, sucede que hay dos formas que se ha visto ese envejecimiento. Un envejecimiento que está dado por una situación más genética, un programa genético que está relacionada con las telomerasas dentro de nuestros cromosomas, nuestro de ADN, nuestros cromosomas, sí, en el cual pues se tiene como una especie de reloj, una especie de desgaste ya controlado. Como quien dice, vea, este tejido tiene que multiplicarse 1 millón de veces, tomando un ejemplo. Pues ya se multiplicó uno, le faltan 999.999. Ya se multiplicó dos, le faltan 900, y así como que fuera como una especie de reloj dentro de esto. Dice entonces, claro, mientras más vaya haciendo, más se va desgastando y va haciendo. Ese es como la primera elemento que se maneja dentro de las teorías para lo del envejecimiento, ¿sí? Como un reloj genético de esa situación. Y el otro elemento dice que está relacionado con las sustancias tóxicas, radicales libres y elementos que están en nuestro medio, que están en nuestro ambiente y que van generando lesiones de nuestras células que con el tiempo las se van acumulando y van produciendo un envejecimiento y un daño de nuestros tejidos. Por eso dicen, hay pacientes que usted puede decir, hay dos gemelos, pero si un gemelo lo mandamos, por decir, aquí lo mandamos como rey de un país y el otro lo mandamos como mendigo por allá a Nueva York, pues uno dice, no, pues cada uno y se encuentran dentro de unos 20 años, no los vamos a ver iguales, ¿sí? Porque el uno se ha sometido a ciertos eventos, genéticamente lo mismo, pero el, la exposición a esos elementos tóxicos es diferente en cada uno, ¿sí? Y por eso, este es el punto en el que más se quiere manejar y tratar de controlar ese envejecimiento. La gente dice, no, yo no me quiero envejecer. Pues no le podemos cambiar los genes, pero sí podemos ayudar a que su exposición a diferentes agentes tóxicos sea menor y que su respuesta cada vez sea mejor. En una ocasión, yo miré en Discovery un documental que me llamó la atención, porque era un paciente, ¿sí? Un señor que cuando lo miramos y estaba recién iniciando el documental, él dijo, no, lo que pasa es que yo tengo la costumbre de que con el tiempo él aprendió
hace picar por o inyectarse algunos elementos de este veneno de algunas serpientes, ¿no? En pequeñas dosis, pero poco a poco fue estimulando su sistema, ¿sí? Él contaba la historia del documental y cuando le dijeron, ¿usted cuántos años tiene? El paciente parecía como de 25 años y le dijeron no, que tenía más de 50 años. O sea, la situación no, pues entonces él como que hizo que su metabolismo, ¿qué se podría decir? Su sistema inmune cada vez se volvió tan eficiente y todos los elementos tóxicos con lo cual él al principio lo empezó a entrenar, ya elementos tóxicos no lo hacían daño, sí ha logrado eliminar tantos y ese deterioro que ellos le podían producir en su sistema y en sus tejidos no lo hizo, ¿sí? Ahora no vayan a decir, no, entonces yo quiero estar joven y me voy a hacer picar de 20 serpientes, no, pues es como un ejemplo, está fortaleciendo nada más ese sistema. Entonces, pero sí son los dos eventos, una situación genética y una situación de tipo ambiental en la exposición a estos radicales libres y estos tóxicos del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, con esto ya terminaríamos todo lo que es el capítulo de adaptación para que en la próxima clase, ya lo que es clase, vamos a empezar a ver este tema, lesión celular, porque la siguiente clase vamos a tener la evaluación que habíamos quedado pendientes, ¿no? Pues hasta el momento es lo que habíamos planteado, ¿no? No sé si existe. Doctor, una Sí, pregunta. ¿Las clases de esta semana también entran para el parcial? no, no, pues yo les dije solamente hasta lo de Bethesda, Bueno, doctor, gracias. ¿sí? Ahorita solamente quiero que me escriban al chat, ¿sí? Escríbanme calcio, para yo tomar ya la lista de quienes estuvieron y quienes, ya sé. Cáncer no, calcio. Ahí alguien escribió cáncer. No, calcio, que eso es lo que vimos es calcificación. Doctor, ¿Sí? tengo una pregunta. Eh, con respecto a la calcificación que se puede presentar en el cerebro. ¿La qué? ¿Calcificación? Sí, doctor. A ver, lo que pasa es que hay algunos fenómenos, y especialmente neoplásicos, que se acompañan, y no solamente en el cerebro, sino en otros tipos, en tiroides, en mama y otros eventos, suelen desarrollar procesos de calcificaciones, aunque como dentro de los procesos neoplásicos y de los procesos de tipo, digámoslo, necróticos, las neoplasias suelen tener necrosis. ¿Sí? Aunque pueden en ellos desarrollar procesos de tipo de calcificaciones, que son fácilmente reconocibles por algunos medios de tipo imagenológicos. Hay algunos elementos neoplásicos que también estimulan la producción de concreciones de calcio. Ya el mecanismo es mucho más complejo, ¿sí? Y suelen asociarse con formaciones concéntricas de capas de calcio, ya es lo que se llama, lo que, cuando hablemos algo de la parte de neoplasias, sí, ellos lo llaman tipos de samoma, que son conexiones, puntitos calcio. En el cerebro, lógicamente, se pueden ver de todas ellas, ¿sí? Algunas lesiones tumorales, por ejemplo, lesiones como son los meningiomas, suelen producir lesiones con calcio. Otras lesiones también tumorales con necrosis pueden también desarrollar procesos de calcificación. Pero esto también hay que saber evidenciarlo y documentarlo muy bien porque a nivel cerebral las arterias también suelen ser sitios donde se pueden depositar, desarrollar ateromas y en los ateromas se suele desarrollar calcificación. Entonces, a veces no es tan sencillo saber ese calcio o esas concreciones cálcicas que uno alcanza a ver a qué pertenecen. Sí, ya tengo que hacerlo, como les digo, un estudio mucho más exhaustivo para
la ubicación y diferenciarlo de lo que le digo. Pueden ser lesiones a nivel vascular, pueden ser lesiones tumorales, benignas o de pronto malignas o lesiones de tipo, ya sean de tipo inflamatorias o necróticas. ¿Sí? Entonces, algunas respuestas a algunos tipos de infecciones y de parásitos que ya se catalogan dentro de procesos inflamatorios infecciosos, también pueden producir calcio y puede ser que en esos procesos algunos cicatriciales también logren albergar algo de calcio y en ocasiones ese calcio pues nos toca dejarlo quieto porque es mejor dejarlo allá quieto. Si no está produciendo grandes problemas, pues dejémoslo quieto porque a veces lograr llegar a ciertas áreas del cerebro es algo complicado y puede ser más riesgoso para el paciente. Y eso es como mencionando algo de calcio, pues en esa ubicación tan importante como el cerebro. No, ¿y esto se puede relacionar con la edad? La edad, especialmente cuando son los vasculares, ¿sí? Porque a medida que avanza el tiempo, los vasos sanguíneos pues van acumulando mayor cantidad de, de calcio, los depósitos, los ateromas suelen desarrollarse. El paciente de pronto tiene alteraciones de las lipoproteínas, también tiene hipertensión y todo eso pues termina haciendo que sea más susceptible que ese calcio se incremente y sea visible o reconocible con mayor edad. Sí, los pacientes ya veremos cuando hablemos de aterosclerosis que en las etapas tempranas de la vida no se ve este tipo de entidad, sino se muestra ya en etapas avanzadas. Y uno de los órganos donde se pueden ver lesiones con este tipo de consecuencias es el cerebro. No sé si tengan alguna otra inquietud, si tienen más inquietudes, no sé. Bueno, entonces, Recording stopped. pues vamos a dejar allí. Esperamos pues revisen, repasen, sí, las temáticas para que y miramos cómo está planteado. Pues, personalmente no tengo inconvenientes en que vayamos a realizar la actividad y pues ya les diría cómo la haríamos en este momento, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén Hasta muy luego, bien, gracias. hasta luego. Doctor, que esté bien. Luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, hasta luego. Gracias, doctor.